el doctor Ray Tixe forma parte de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Endocrinología, es especialista en endocrinología y también es médico internista previamente, es doctor en medicina, es máster en epidemiología clínica y profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Entonces, ¿cómo están? Buenas noches. Es un gusto, para mí es un gusto estar acá en este evento, el Indonorte, una ciudad tan calurosa, tan amable, con gente tan cordial y muy interesada pues en poder actualizarse, revisar temas de mucho interés. Y precisamente ahora el tema es la vitamina B, ¿no? El complejo de la vitamina B, los tipos de vitamina D y mecobalamina, vincularlo con su utilidad, sobre todo en el tema de la diabetes. Es una viñeta clínica que nos va a ayudar un poco a centrar el tema. Un paciente varón de 72 años, diagnóstico de diabetes mellitus de larga evolución, más o menos 20 años, que acude al consultorio por un dolor neuropático, refiere pues dolor, ardor, mezcla de pinchazos, entumecimiento y sensación de quemazón, ¿no? Ardor, con una intensidad promedio de 6 a 10, ¿no? En la escala numérica de calificación, y refiere que el dolor afecta significativamente su sueño. Este dolor ya le está impidiendo dormir, entonces al día siguiente amanece cansado, desganado, a veces irritable, porque ya le está impidiendo su desempeño en el día a día. Y a pesar de haber logrado un control glucémico, porque eso es lo que le decimos, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es controlar la glucosa. Si no controlas la glucosa, tus nervios se van a seguir dañando. Entonces él ya logró hacer esto. El dolor neuropático pues persiste. Y el paciente había intentado previamente con el uso de fármacos orales de primera línea, como gabapentina o pregabalina también, en distintos momentos, pero logró interrumpir reverso los efectos adversos, paraba cansado, empezó a incrementar de peso, ¿no? Ante la intolerancia a estos agentes es que se considera pues incorporar. Entonces yo creo que este caso es muy frecuente. Nosotros tenemos pacientes que tienen neuropatía, acuden a la consulta, le damos un fármaco, le agregamos otro y el paciente empieza, en el día dice, doctor, paro con sueño, paro cansado. Entonces ahí tenemos un tema para realizar y lamentablemente ya son pacientes que están usando otros fármacos, ¿no? Antidiabéticos. La tercera parte de las personas que tienen diabetes son además hipertensos, entonces están con polifarmacia. Estos son los 4 puntos que vamos a tocar. Un poco central, neuropatía periférica, neuropatía diabética periférica, el abordaje de la neuropatía periférica como tal, de manera global, su relación con el deterioro cognitivo y las vitaminas grupo B, indicaciones para el uso de vitaminas B. Hasta el 50% de los pacientes que tienen diabetes van a tener algún grado de neuropatía. No necesariamente va a ser clínica, ¿no? Puede ser preclínico en los exámenes de conducción nerviosa, en los exámenes clínicos. Sin embargo, ya tienen estos síntomas. Incluso al debutar, hacer el diagnóstico, entre un 20 a 30%, ya al momento del diagnóstico van a tener la neuropatía como tal. Entonces va a requerir pues un abordaje global, tanto farmacológico y neurotrófico. Neurotrófico, que quiere decir que también se puede utilizar fármacos que pueden modificar la enfermedad o puedan ayudar a la regeneración nerviosa en pacientes que ya están usando fármacos y que no logran pues su control. La etiología de la misma no es conocida, es compleja, hay distintos factores, ¿no? No está clara y conduce a una serie de cambios metabólicos, neurotróficos, vasculares e inmunes que dan como resultado un daño progresivo de pérdida nerviosa, como ustedes ven en las imágenes. El paciente pues se ha deformado, tiene los dedos en garra y tiene lesiones hiperqueratóxicas. Hay una serie de caminos, de vías que se consideran como posibles fisiopatología, ¿no? El aumento de la actividad de la aldosa reductasa, el aumento del estrés oxidativo vascular y la creación de productos AGE, ¿no? La glicooxigenación a través de la vía de la hexonamina, ¿no? Y la glicación de proteínas. Estas también pueden afectar el desarrollo de la neuropatía, además el desarrollo, alteración vascular, ¿no? Entonces, la hiperglicemia va a producir estrés oxidativo, inflamación, daño microvascular. Consideren que la neuropatía es daño microvascular. Sin embargo, el pie diabético además va a tener un componente macrovascular, es decir, las arterias, ¿no? Va a presentar lesión progresiva de los nervios, mielina y axones. Va a tener síntomas como ardor, dolor, pérdida sensitiva, debilidad, alteración, daño a nivel de la mielina, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a observar en estos pacientes. El cuadro clínico va a ser muy diverso. Un grupo de ellos va a ser asintomático
Y otra cosa aquí, ¿no? Que no todos los pacientes que tienen diabetes y tienen síntomas neuropáticos, no todos ellos van a tener neuropatía por diabetes. O sea, no toda la neuropatía en un paciente que tiene diabetes es neuropatía diabética. Más o menos un 10% de ellos, su neuropatía se va a deber a otras causas. Eso también hay que, pues, a considerar. Y muchas veces estos síntomas tempranamente se les puede detectar, ¿no? Con algunos hallazgos, o incluso ya más adelante, ya con algunas alteraciones con el uso del monofilamento o con el uso también del diapasón, que es sobre todo donde va a evidenciar daño de fibras largas, el diapasón, ¿no? Daño de fibras largas. Acá es un poco cómo discriminar, ¿no? Fibras largas, fibras cortas. Daño de las fibras largas va a afectar el dolor referido como profundo, ardor, entumecimiento, hormigueo, balance arterial pobre. El paciente va a sentir que está caminando sobre algodones. Los reflejos osteotendinosos van a estar atenuados o no van a estar presentes. La percepción de la vibración va a estar alterada. Y la percepción de la presión valorada con el monofilamento también se va a evidenciar, ¿no? En el caso del laboratorio, la velocidad de la conducción nerviosa va a estar alterada. A diferencia de las fibras cortas, dolor como electricidad, quemadura o lancinante, alodinia, percepción, estímulo doloroso térmico, disfunción autonómica, y acá en las pruebas de electrofisiología son normales, ¿no? Las fibras cortas no se evidencia alteración, pero sí en las fibras largas, ¿no? Impacto en el daño de las fibras largas se refiere con la vida normal, riesgo de caída y fracturas. En el caso de las fibras cortas produce síntomas. El caso que hemos ido presentando como modelo, como introducción, tenía mucho dolor y le impedía su quehacer diario y le estaba afectando su vida cotidiana. Entonces, los pacientes con diabetes van a tener ambas alteraciones, y los pacientes que también tienen deficiencia de vitamina B también van a tener cuadros similares, ¿no? Acá es una imagen característica, ¿no? Cuando uno le pregunta a un paciente sobre los síntomas, cómo es, incluyen los dedos o no incluyen los dedos de los pies, ¿no? Entonces, a veces tienen molestias en los pies, entonces uno no sabe si es por la artrosis, todo el día está deambulando, está caminando. Entonces, una pregunta clave es si los dedos de los pies también le molestan, o si esta molestia, este dolor remite con el reposo. Si remite con el reposo, lo más probable es que sea un tipo de artrosis, ¿no? Que generalmente o tiene insuficiencia venosa, etc. Si no remite con el reposo y más bien se hace más intenso en la noche, como el caso del paciente, esto estaría hablando más bien de una neuropatía, ¿no? Esto es lo más clásico, ¿no? En guantes y en medias, ¿no? Esto de acá ya viene a ser un poquito menos frecuente, que también va a poder presentarse en casos de tanto de neuropatías periféricas por diabetes y también por deficiencia de vitamina B. Entonces hasta acá va a haber un traslape entre ambas condiciones, ¿no? Entre ambas condiciones. Un 10% de los pacientes con diabetes que tienen neuropatía no se debe a la neuropatía por diabetes, se debe a otra condición, puede ser por deficiencia de vitamina B, y el cuadro también se puede dar en ambos, pueden coexistir, como vamos a ver más adelante. Estas son imágenes que ustedes ya seguramente han visto, de hecho en su onicogrifosis, hiperkeratosis en garras, ¿no? Hiperkeratosis con úlceras, fisuras y hipotrofia muscular severa, que es lo que vamos viendo, pero ya como complicaciones de cuadros avanzados, ya de cuadros que han ido avanzando. Estos son un poco los cuadros agudos, ¿no? En que finalmente termina lo que llaman el ataque del pie diabético. ¿Qué quiere decir? Que son cuadros que se tienen que actuar de manera pues rápida, pronta. Si el paciente tiene esto, hay que actuar de manera inmediata, porque acá el tejido tiempo es oro, tiempo es tejido. Cada minuto, cada hora que uno demora, se está perdiendo tejido y la posibilidad y la chance de recuperarse va a ser mucho menor. Acá en este caso es por un pie infectado, ¿no? Pie infectado con inflamación aguda, y entonces acá, ¿cómo es esto? Ay, se fue todo. Entonces acá está, muy bien, entonces acá está perdiendo las colecciones, tejido desvitalizado, amplio, necrosis húmeda, que se tiene que actuar. Estamos hablando ya pues de cuadros muy avanzados, muy severos, entonces es un ataque de pie diabético que se tiene que actuar de manera pronta. El otro, este ya es por insuficiencia arterial, que lo que viene a ser macrovascular, ¿no? Una isquemia evolutiva que rápidamente en los siguientes días se ha hecho por una enfermedad traumatosa sistémica, y en este caso con más intensidad en un miembro inferior, en un pie. Está el paciente comprometido sobre todo en las arterias intrapatelares, con una pobre vasculatura, digamos, colateral. Entonces esto te tiene que actuar prontamente, ¿no? Y lo que hemos visto, ¿no? Neuroartropatía por Charcot,
no es frecuente, pero sí se da, y muchas veces estos pacientes son diagnosticados, como le ven el paciente edematoso y le piel rubicunda, consideran que puede ser una celulitis, aunque acá no hay calor, el calor no es tan evidente, no hay dolor, o sea, un dolor crónico, no es algo agudo, y sin embargo se pierde tiempo si no se trata adecuadamente, y las lesiones van a ser irreversibles, ¿no? Incluso ya el paciente pierde la funcionalidad. Muy bien, entonces hasta acá, esto es lo que da de manera global, genérica, una neuropatía diabética, un pie diabético, de manera general. ¿Cuál es el abordaje en estos pacientes? ¿Cómo se abordar? ¿Cómo ver? Lo primero, como ya mencionamos, control metabólico, control de la glucosa, control del colesterol, de lípidos, evitar la ateromatosis en lo posible, que esta siga avanzando, manejo del dolor, usar fármacos, ¿no?, para controlar, porque esto definitivamente está afectando la calidad de vida. Más allá que se ampute o no el paciente finalmente, o que tenga estos ataques de pie diabético que he mencionado, más allá de eso, el paciente en el día a día está viendo pues afectado, no puede dormir, no puede descansar, entonces esto le va a afectar su vida cotidiana. Rehabilitación física, hacer ejercicio físico, actividad física, soporte nutricional con vitaminas neurotróficas, como viene a ser el caso de la vitamina B que vamos a tratar. Este es un ACDAY del año 2024, basado en recomendaciones de las guías vigentes. Ustedes saben que estas guías en algunas sociedades se van actualizando cada 3 años, cada 2 años, etc. No siempre va a ser todos los años. Pero la Asociación Americana de Neurología, la American Diabetes Association, el Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos, entonces se hace un ACDAY de esos tres, un análisis de estos 3 elementos, y se van formando, ¿no? Lo que usamos generalmente, ¿no?, como de primera línea, segunda, los agonistas de alfa-2, gamma, pregabalina, gabapentina. Generalmente en el MINSA tenemos gabapentina, lo usamos con bastante frecuencia, pero vamos observando que estos pacientes, ¿qué presentan cuando usamos gabapentina o cuando usamos pregabalina? ¿De qué se quejan muchos pacientes? El sueño, ¿no? O al día siguiente andan como cansados, como flácidos, ¿no? No pueden explicarlo, no pueden verbalizarlo fácilmente, ¿no? Porque dicen, no es sueño, doctor, tampoco es cansancio, ¿no? Una cosa media rara. Ok, entonces, pero claro, si tú lees la guía, te dice, la gabapentina puedes usarlo a 600 miligramos cada 8 horas, ¿no? Y nosotros, bueno, no sé, ustedes verán, vemos nosotros que con 600 miligramos ya el paciente está medio zombie, con 900 miligramos ya está un poco mal, 1800, agregarle una mitriptilina, a veces te produce, o sea, sí hacemos, lo tenemos que hacer con mucho cuidado, pero las interacciones medicamentosas, o sea, el efecto de cada fármaco ya tiene reacciones adversas, y combinarlos, estas reacciones adversas se van potenciando, ¿no? Eso también es lo que vamos a ir observando. Entonces, y tercera línea, ya agonistas opioides que también se pueden utilizar de acuerdo a cómo van utilizando. Incluso se puede recomendar también el uso de IRS, ¿no?, de antidepresivos, para duloxetina también se puede utilizar para estos cuadros, sobre todo en el perfil del paciente. Si tiene síntomas depresivos, puede usar amitriptilina, duloxetina, etc. Sin embargo, también la respuesta no siempre va a ser adecuada, ¿no? Porque usas amitriptilina, el paciente el día siguiente está con la boca seca, altera la miosis, la midriasis, entonces puede producirle fotofobia, y si son adultos mayores, incluso estreñimiento, y eso hace poco viable, pues, porque tú empiezas con 25 miligramos. ¿Qué te dice la guía? Utiliza hasta 50 miligramos, 75 miligramos, pero es una guía, ¿no? Pero ya en el ser humano, en el paciente, a veces ir titulando de esa manera ya tienes problemas, ¿no? Entonces el paciente se te cae por no ver bien, para cansado, para con sueño, le falta el trabajo, la cosa no funciona. Pero evidentemente es lo que está, ¿no? Esto es lo que está recomendado, y las guías se basan pues en evidencia que está en los ensayos clínicos que nosotros valoramos, consideramos y revisamos, ¿no? De eso se trata, es una sociedad científica y se basa en eso. Entonces, además, este ACDAY, basado en estas 3 guías o estas 3 asociaciones, me recomienda otras alternativas, ¿no? Es eficacia de los nutracéuticos en el tratamiento de la neuropatía periférica en ensayos. Entonces, sí hay otras alternativas. Incluso muchos pacientes, más de uno el paciente nos ha dicho, doctor, ¿no puedo usar vitamina B? O más de una vez hemos indicado, ¿no? Ya sea bioral, ya sea intramuscular. Y al paciente te dice, doctor, me he ido bien. Ahora, es cierto, puede ser, no es lo mismo que un ensayo clínico, pero en todo caso hay evidencia al respecto, hay una plausibilidad biológica, es probable, viable, es sostenible. Si encontramos este resultado y una explicación, entonces eso es lo que estamos viendo. También se ha encontrado
una relación entre la neuropatía diabética periférica, deterioro cognitivo y la carencia de vitamina B, ¿no? El grupo de vitamina B. Y estos grupos son varias vitaminas, ¿no? Es un grupo, como dice, ¿no? Tiamina, que es la B1, la B2, que es la piridoxina, mecobalamina, ácido fólico, que es el B9, otras B2, B3, B5, B7, que dan apoyo metabólico. La acción combinada pueden favorecer la regeneración, antioxidación y neuroprotección. Entonces, estas van a tener esos efectos y eso es lo que vamos a ver un poco acá. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que haría? ¿Cuál es lo más importante? En este caso es la mecobalamina, que es la vitamina B12, que es la que es más usada. Si bien es cierto, tenemos que ver que es un complejo de las mismas. Acá esta vitamina va a actuar. Este es un gráfico que está viendo a nivel. Este es el lisosoma. La célula tiene lisosomas. Es captado a nivel intracelular por el lisosoma. Este viene a ser la mitocondria y este viene a ser el espacio intracelular. Esta es la mitocondria. Entonces acá se va a formar los grupos, la metilación, ¿no? Va a metilar el ácido fólico. ¿Por qué es importante la metilación? La metilación tiene que ver mucho con los cambios epigenéticos, tiene que ver con la regeneración del tejido, con la expresión genética, la acumulación de los AGE. Entonces es importante para regular el funcionamiento molecular, ¿no? Y lo mismo que va a actuar a nivel de las mitocondrias para la creación de succinilcoenzima A, que básicamente la vitamina B actúa como un cofactor. Acá va a favorecer la metilación de la metionina. ¿Y por qué es importante? Porque si no hay suficiente vitamina B, esta metilación no se acumula, no se produce y hay incremento de metionina, acetilcoenzima A. Esto se va a ir acumulando y estos están asociados a eventos cardiovasculares. La homocisteína, por ejemplo, el acúmulo de homocisteína como tal está asociado a mayor enfermedad cardiovascular. Entonces ya se ve una asociación entre ambos eventos, ¿no? ¿Cuáles son las funciones principales? La B1, la B6, la B12, soporte neurológico, regeneración nerviosa, reducción del dolor neuropático, la B2, B3 y B5, metabolismo energético, reducción de la fatiga, apoyo al rendimiento celular, y la B7, salud dermatológica, está muy asociado pues a su carencia, a daños en la piel, aumento de caída del cabello y daño en la fragilidad de las uñas. Por eso muchos dermatólogos también lo vienen usando en la consulta por el tema de la vitamina B, ¿no? Aumenta la caída del cabello, tiene hormonas tiroideas normales, si es mujer, filtro hormonal normal, si es varón, y en fin y al cabo utilizan reemplazo de vitamina B y con esto muchos pacientes van mejorando. La tiamina mejora el metabolismo de la glucosa, disminuye los valores de homocisteína, ácido metilmalónico también los disminuye los radicales libres y glicación avanzada, benfotiamina, la forma más absorbible y eficaz, y evidencia en la mejora sensitiva, como vamos a ver ahora. La vitamina B6, esencial para los neurotransmisores, sobre todo GABA, serotonina, mejora la función sináptica. Vemos que se encuentra pues mucho en los tejidos, acá, por ejemplo, en los pescados, en los cereales. Sobre todo la vitamina B viene esencialmente de productos de origen animal. Entonces ya por ahí vamos viendo que las personas que son más sensibles son la gente que consume los vegetarianos. Una precaución con dosis crónica mayor a 200 miligramos, o sea, hay que evitar también pues el exceso. Y la vitamina B12, mecobalamina, que es la que más utilizamos, la que más conocemos, favorece pues la regeneración axonal y síntesis de mielina, reducción de dolor en calambres y parestesias. Muchas veces estos pacientes nos van solicitando y van mejorando pues los síntomas. Y alta afinidad por el tejido nervioso y mejora la función cognitiva, como vamos a ver. Tiene distintas acciones, tanto en el reposo a nivel microvascular, la neurodegeneración y el estrés oxidativo. Esta imagen es para ver un poco cómo la vitamina B12, en este caso la cobalamina, la vitamina B12, se va a ingerir, ¿no? Se va a ingerir ya sea libre o unido a otras proteínas, sobre todo en alimentos que tengan de origen animal, algunos vegetales. Y se va a ingerir acá y es liberada de la proteína, o sea, una formación libre, ya sea por el ácido gástrico, el ácido clorhídrico y la pexina. Entonces ahí ya vamos hablando de ácido clorhídrico, ¿no? Como que la acidez favorece que se libere
la vitamina B12 para su absorción, entonces, para su metabolismo. Entonces, ¿qué fármaco usamos con frecuencia nosotros en la consulta? Que no es hipoglicemiante. ¿Qué fármaco usamos? Cuando el paciente usa metformina y dice que le cae mal, ¿qué le das? No digo que esté en las guías, ¿eh? Pero ¿qué le das? Inhibidores de bomba de protones, ¿no? Los inhibidores de bomba de protones, o los meprazol, y H2, el receptor H2, van a afectar pues la acidez. Y al afectar la acidez, ¿qué va a pasar? Van a afectar la absorción de esta vitamina. Entonces, no solamente vamos a imaginar que este déficit, esta carencia, se da en personas vegetarianas, ¿no? Que no consumen alimentos o productos de origen animal. No, también hay otras personas que nosotros mismos usamos fármacos que van a estimular esta condición. ¿Y luego qué pasa? Luego, si llega al estómago, ¿no? Acá se une con la, ya liberada, se une con la actoglobina, se une a la actoglobina en el estómago, es un contenido del duodeno y el esófago también, y que se produce también en la saliva, la actoglobina, y se une pues a la vitamina B12, y asimismo el factor intrínseco que es producido por las células parietales del intestino, del estómago, perdón, se van a unir finalmente en el duodeno, se vuelven a juntar y se va a conjuntar el factor intrínseco con la vitamina B12, que finalmente es absorbida a nivel del ilion. ¿Qué quiere decir? Que cualquier alteración en estos procesos, por ejemplo, si el paciente ha sido gastrectomizado, ha perdido la producción de células beta parietales, y por lo consiguiente el factor intrínseco va a haber en menor cantidad y la absorción de esta vitamina se va a ver pues alterada. O si el paciente sufre de insuficiencia pancreática o mala absorción, o una colitis crónica o tuberculosis, en todo caso, a nivel del ilion, su absorción también se va a ver afectada, ¿no? Y eso es lo que se menciona acá, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y esto es importante tenerlo en cuenta para poder decidir cuándo dosar, cuándo pedir un examen o a quién dar tratamiento, ¿no? Si tienes o no factores de riesgo. La ingesta inadecuada, ya de lejos por arte ya conocido, si no consume alimentos de origen animal, va a tener factor de riesgo, ¿no? Secreción gástrica, factor intrínseco y ácido clorhídrico. Esto, sobre todo, deteriorada en los adultos mayores. Por eso que los adultos mayores tienen hasta un 40%, de 30 a 40% de deficiencia de vitamina B, ¿ya? Déficit de vitamina B. Usos de inhibidores de bomba, omeprazol. Nosotros usamos bastante omeprazol. Bueno, no sé, yo creo que sí, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos, usamos la metformina particularmente, que ya se mencionó que es la droga de oro, ¿no? La que ya mencionaron que es la que más se utiliza. Sin embargo, muchas veces produce reacciones adversas gastrointestinales y utilizamos eso como tal. O sea, no sé si no está mencionado en la guía, pero está así, ¿no? Gastritis autoinmune, atrófica gástrica, esto es más raro. Gastrectomías, sobre todo en pacientes que han sido sometidos en cirugías metabólicas, por ejemplo. El efecto hereditario del factor intrínseco, que es más raro, se da, ¿no? Sobre todo por anemias megaloblásticas. Absorción del ilion, mala absorción, transporte sanguíneo de transcobalaminas, defectos congénitos y transporte intracelular. Transcobalaminas es la forma como la vitamina B12 está ya una vez absorbida a nivel del ilion, como está a nivel sanguíneo, ¿no? La transcobalamina. Esto de acá son biomarcadores. ¿Qué quiere decir? Que las personas, los pacientes que tienen déficit de vitamina B12, van a tener valores elevados de ácido metilmalónico, ¿ya? Ácido metilmalónico, precisamente, y además de homocisteína. El ácido metilmalónico y la homocisteína también son indicadores de déficit de vitamina B. Sin embargo, no lo pedimos de manera regular, ¿no? Por su costo, más que nada se utilizan en estudios de investigación, en ensayos de investigación de enfermedad metabólica, de enfermedad cardiovascular. Estos marcadores están asociados a eventos cardiovasculares. Más se utilizan en ensayos clínicos, en estudios, pero no así en la práctica diaria, ¿no? Entonces, ¿pero qué implicancia tiene esto? Que muchas veces vamos a poder tener limitaciones para poder estar con certeza qué paciente tiene déficit de vitamina B12. Porque claro, uno le diría, pedimos el examen de laboratorio, ¿cuál es el rango? Va entre 200 a 1000. Y si tiene 300, de repente si tuviéramos un ácido metilmalónico, si tuviéramos homocisteína, pudiéramos decir si están elevados. No, si tiene de manera indirecta, ¿no? Pero no es así, no tenemos. Entonces, si tenemos factores de riesgo, ¿realmente será o no será? Entonces, eso es lo que tenemos que determinar, que no siempre va a ser fácil. Entonces, por eso es que las guías
las recomendaciones ya se van basando que ya no se considere entre 200, si el laboratorio te dice entre 200 y 1000, se considere ya 350, incluso 400 como límite. Menor ese valor, como punto de corte, menor ese valor se consideraría deficiencia, ¿no? Deficiencia de vitamina B en pacientes que tienen síntomas o en pacientes que tienen factores de riesgo, ¿no? Que usan inhibidores de bomba, que son adultos mayores, que están usando metformina, etc. ¿Cuál es la asociación entre neuropatía y vitamina B, ¿no? Una revisión sistemática y metaanálisis. Hay diversas publicaciones, algunas se encuentran en asociación, otras no. Sin embargo, evidentemente sí hay una plausibilidad biológica. O sea, hay forma como explicarlo desde el punto de vista biológico y estos hallazgos también clínicos que van respaldando, ¿no? Se va viendo que, bueno, hay distintos estudios y que hay una tendencia que se observa, ¿no? Se observa que hay factores de riesgo a enfermedad, a mayor presencia de neuropatía cuando se hace con el examen clínico, ¿no? Con el examen clínico de diapasón, con monofilamentos, esos scores clínicos o del dolor, si hay una tendencia, pasa por la unidad, evidencia de que es enfermedad. Y acá también cuando hay elevación de ácido metilmalónico, ¿no? También predice, la elevación del ácido metilmalónico predice están más altos en los pacientes que tienen neuropatía. En pacientes que tienen neuropatía, al margen del valor de la vitamina B, el ácido metilmalónico está elevado. El ácido metilmalónico se eleva cuando hay carencia, cuando hay falta de acción de la vitamina B. Entonces es un indicador de su carencia. Y lo mismo con la homocisteína, ¿no? También. ¿Tiene que ver también con la función cognitiva? Sí, también con la función. Hay diversos estudios, pero también acá volvemos, ¿no? O sea, si ustedes buscan, va a ser una revisión de deterioro cognitivo y diabetes, la van a encontrar. De hecho, que hay asociaciones por enfermedad ateromatosa, por enfermedad cardiovascular, por inflamación crónica, ¿no? O sea, no te vamos a decir solamente hay un factor, no. Pero ya es un paciente que tiene varios elementos, varios estrés, varias noxas encima, y encima está una noxa más. Hay noxas que no podemos modificar y otras que sí, ¿no? Entonces, de repente, esta sí la podríamos prevenir o la podríamos corregir en todo caso. También alteración en la mielinización y daño en la mielina por la carencia de vitamina B. Bueno, acá lo único que me interesa es mencionarles que es un análisis de los estudios de déficit de vitamina D y deterioro cognitivo, ¿no? De hecho que hay bastantes letritas, ¿no? De distintos tipos, ¿no? Estudios transversales, algunos estudios de cohorte, en los cuales se va asociando que la carencia de vitamina B, estos valores de examen de vitamina B, van a estar asociados pues también a hallazgos clínicos de deterioro en la memoria y deterioro cognitivo, ¿no? Ese es el estado. Entonces, en qué casos daríamos tratamiento? ¿Cuáles serían las indicaciones? De hecho, que si alguien tiene un examen, valores disminuidos, valores bajos de vitamina B, no hay mucho que dar, hay que darle, ¿no? O sea, eso no hay duda, ¿no? Entonces, si el punto de corte va entre 200 a 1000, menos de 200 hay que darle. Pero más de una vez nosotros hemos dicho, mire señor, usted, el punto de corte de 200, usted tiene 250. No tiene este problema. De repente su problema, su neuropatía no es por esto. ¿Siempre va a ser así? No. Entonces eso es lo que queremos. Acá la combinación de B1, B6, B12 tiene acción sinérgica, actúa de manera sinérgica en la actividad neurogenerativa. Entonces eso ya te va indicando que sería bueno, si es que se va a dar un complejo, no se dé de manera aislada solamente B12, sino también se podría dar todo el combo de vitaminas B. Muestra reducción significativa de los síntomas entre 2 a 4 semanas, sobre todo cuando se da intramuscular o endovenoso, o sea, vía inyectables. Mejora la conducción nerviosa, se ha hecho estudios con electromiografía, mejora la progresión de deterioro cognitivo cuando se ha hecho estudios a seguimiento pues, en años. Este es un metaanálisis también sobre el impacto de la vitamina B12, suplementación de vitamina B12 y el outcomes clínico en pacientes con neuropatía diabética, ¿no? Acá neuropatía diabética, de acá se va a ver, ¿no? Es la asociación entre la suplementación y los síntomas neuropáticos. Este es un score de síntomas y se va viendo que en el seguimiento, que puede comenzar desde las 2 semanas, incluso a 6 semanas, 8 semanas, se va a ver una mejoría significativa. Y este rombo va a señalar lo que viene a ser una mejoría, pero en cuanto al score del dolor. O sea, el de arriba es de síntomas en general, incluyendo parestesias, hormigueos, y el de abajo es básicamente del dolor. Entonces, en ambos tiene, se evidencia un efecto protector.
previene el deterioro cognitivo, ¿no? Puede mejorar la memoria, la atención, progresión y demencia, apoya la neuroplasticidad, como se ha ido viendo en otros hallazgos, ¿no? Como acá se señala, el tratamiento. O sea, no solamente se tiene que observar que la carencia de vitaminas está asociada a neuropatía, porque no necesariamente cuando das lo inverso tiene efecto, ¿no? O sea, por ejemplo, tú dices ya la elevación de los triglicéridos más de 150 tiene efecto enfermedad cardiovascular, pero no necesariamente tratar ese 150 por encima te va a corregirle el daño, ¿no? Lo mismo pasa acá. Algo similar, acá sí, ¿no? Sí se ha evidenciado que hay mayor protección en cuanto a los síntomas de estos pacientes. Bueno, acá ya es una pregunta, ¿no? ¿Por qué puedes usar oral o inyectable? Aquí hay una revisión, un análisis de Cochrane se hace esa pregunta, ¿no? Inyectable o vitamina B oral o inyectable. Eso fue el año 2018, Cochrane, ¿no? Cochrane es una revisión sistemática y ellos no encuentran, dicen que, bueno, punten como punto de corte el inyectable, ¿no? Que los estudios no de inferioridad que han usado vía oral no han demostrado, digamos, diferencia, ¿no? O sea, no inferioridad, o sea, que son similar. Sin embargo, ya en estudios posteriores, que ustedes saben que Cochrane debe actualizar sus revisiones cada 7 años, cada 5 años, la última debería haberse hecho el año pasado, pero sin embargo todavía está pendiente, pero hay estudios posteriores que muestran, incluso se recomienda que el uso inyectable, o sea, vitamina D, ya sea intramuscular, se prefiere cuando los síntomas son intensos, ¿no? Son severos, como una carga, ¿no? Y luego se podría continuar con vía oral, ¿no? Sobre todo el paciente tiene una respuesta más rápida en neuropatía dolorosa, pues aguda. Hay distintos esquemas, ¿no? Que utilizan vitamina, piridoxina, cobalamina, ¿no? Que se pueden, como dosis de carga ya sea oral o ya sea parenteral, que se pueden dar en estos pacientes, ¿no? Y de mantenimiento, ¿por cuánto tiempo? Pueden ser 4 meses, 6 meses, 1 año, dependiendo cómo va la evolución de los síntomas. Si bien es cierto, a las 2 semanas puede verse una mejoría, de repente se puede esperar hasta 4 o 8 semanas para ver cómo va respondiendo el paciente. Entonces, ¿a qué pacientes indicar? Fue la pregunta, la indicación. Es cierto, si tiene deficiencia, los valores menores a 200 ni hablar. Si tiene hasta 350, que son considerados normales, pero el paciente tiene síntomas y tiene factores de riesgo, son adultos mayores, están usando metformina, están usando inhibidores de bomba de protones, o sea, factores de riesgo, también está indicado darles. ¿Por qué? Porque la deficiencia de vitamina B12 no solamente se va a basar en el examen de sangre de vitamina B, sino además en estudios de como ácido acetilmetionina, y que evidentemente eso no se realiza de manera regular, ¿no? Entonces en estos pacientes también. Lo otro es esto, ¿no? También hay presentaciones BBAT o MBAT, que son ya presentaciones que ya tienen todo este grupo de vitaminas ya en presentaciones inyectables. También te podría, de hecho que sería más recomendable porque ya lo tiene todo en un solo paquete, ¿no? De una sola aplicación podría reemplazar todas estas carencias, porque hemos visto que no solamente es la vitamina B12, la vitamina B6, la piridoxina, la tiamina, que también tiene efecto sobre la neuropatía y está evidenciada su carencia, y no solamente su carencia asociada a la enfermedad, sino también su reposición a una mejora de los síntomas, ¿no? La seguridad son bien tolerados, en general son bien tolerados, la posible irritación local como cualquier ampolla, pero no es más intensa que otras, o sea, bien tolerado. Precaución con la sobredosis solamente cuando es B6, porque inhibe la absorción de la B12, pero es algo muy específico. Evaluar deficiencias individuales si es posible, pero en general se ha demostrado que es mejor hacer un reemplazo de todo el complejo si fuese posible, porque tiene mayor efecto en la respuesta. Finalmente, las conclusiones, ¿no? Entonces, la neuropatía va a requerir un enfoque multidisciplinario. No solamente nos vamos a limitar a dar fármacos, que está muy bien, porque los fármacos que controlan los síntomas, llámese los que usamos, ¿no? Gabapentina, pregabalina, por ejemplo, básicamente lo que controlan es síntomas, no tiene un efecto sobre la mielina, no tiene un efecto antiinflamatorio, ni control de la homocisteína, que están asociados a eventos cardiovasculares, ¿no? Básicamente es sintomático.
La vitamina B, especialmente la B12, pueden ayudar a regenerar los nervios, pueden ayudar a preservar disminuir el deterioro cognitivo. Ya vía inyectable potencia su efecto y acelera la respuesta. Se recomienda como dosis de carga y ya como mantenimiento podría usarse vía oral o intramuscular, dependiendo también de cada paciente, de los costos, de cómo él también se sienta bien. Su uso es seguro, efectivo y mejora la calidad de vida. Y eso sobre todo, ¿no? La calidad de vida, o sea, no esperar que el paciente siga, a pesar de que tenga carencia de vitamina B o esté en el límite y tenga factores de riesgos y no tenga síntomas, también sería bueno intervenir, recomendable, porque los síntomas muchas veces cuando ya vienen, ustedes lo conocen, manejan pacientes con diabetes, cuando ya un paciente hace neuropatía, eso ya no vuelve a remitir, persiste, y su uso debe integrarse al manejo médico integral. Excelente tu conferencia, tu disertación, Ray, te felicito. Nos has hecho recordar sobre el complejo B, pero a ver, tengo entendido que solo 1% de la B12 que se administra por vía oral se absorbe. Por eso, si doy por vía oral un comprimido, tiene que ser con alta dosis. Por eso no es eficaz dar por vía oral. Por otra parte, nosotros no asimilamos bien la B12 de los vegetales. La principal fuente en nosotros es las carnes y el hígado, las vísceras. Ahora, entonces, basado en eso y basado además en que la metformina normalmente puede bloquear la absorción de la B12, eso es un efecto mecanístico, si no me equivoco. Entonces, ¿tú recomendarías que todos los pacientes diabéticos, dado que el 80% recibe metformina, deberían recibir de vez en cuando B12? O como norma, porque el dosar B12 también es caro, no es barato. Excelente. Muchas gracias, doctor Roca. Siempre estoy haciendo preguntas muy buenas. Me ayuda a complementar información que estaba pendiente de mencionar, que no la mencioné. Efectivamente, ¿no? La vitamina B12, una vez que se absorbe, pasa por todos esos caminos que he mencionado. Una vez que se absorbe, pasa por otros transportadores a nivel sanguíneo. El 80% se une pues a transcobolamina 2, pero no es inactivo, solamente es activo el 10% de esta, de transcobolamina 1. O sea, muy poco porcentaje de lo que tú absorbes es activo. Eso de activo, pocos puede llegar efectivamente a nivel celular. Entonces, es muy importante por eso, y sobre todo, si los adultos mayores de por sí ya sufren de atrofia, si ya tienen y los pacientes con diabetes, al margen de la edad, tienen el uso de la metformina, que es el fármaco más usado, que tienen dificultad para su absorción, sobre todo a nivel del hilio, por una acción de unos receptores del calcio. Entonces, evidentemente, es muy tentativo que todos los pacientes pues, puedan usarlo. Sobre todo si tuvieran, de manera preventiva, si tuvieran síntomas, por lo menos sí deberían usar vitamina B, ¿no? Porque la alta chance de que tengan carencias y tienen alto riesgo de presentar esta carencia. Y sobre todo, pues, porque tienen muchas veces síntomas, ¿no? Y estos síntomas van a ser de difícil remisión, ¿no? Eso es lo que va a alterar la absorción. Lo mismo uso de fármacos, por lo cual se recomienda pues su uso parenteral, ¿no? Ya sea endovenoso o intramuscular de elección. De elección eso porque la absorción de por sí está alterada en estos pacientes, ¿no? Prácticamente casi el 100% de nuestros pacientes en los hospitales usan metformina, ¿no? Más del 90%, ¿no? Excelente. Acá hay un presente de la junta directiva, pero la foto tiene que ser con el sombrero puesto, por favor. Pero